porque si no después me olvido. Así que ahora sí estoy grabando y estoy compartiendo y arrancamos siempre con esto para que se vea básicamente lo que vamos a ir viendo. Hoy arrancamos con programación modular con funciones. Hoy en día ya escuchar programación modular parece muy antiguo, pero no lo es tanto. Todos los paradigmas van orientados a objetos, pero acá también hay objetos, etcétera. Si bien no es un lenguaje orientado a objetos, pero ya vamos a empezar a ver, por más que yo mientras voy aceptando gente, vamos a empezar a ver, si bien ya lo vimos, bueno, las funciones, cómo declarar funciones, cuál es el concepto de establecer una función, la abstracción de una función, el encapsulamiento, detalles que están buenos tener en cuenta para qué hacer una función, desde mi punto de vista. Obviamente después cada uno sacará su propia conclusión y vamos a empezar a hablar un poquitito del scope o del ámbito en el castellano argento, pero digamos el scope porque ámbito suena a un diario financiero. Entonces acá es donde el scope va a ser las variables. Estuvimos viendo algo que estaba let, var, const, y ahora vamos a ver realmente cómo se definen esos ámbitos. Función anónima, arrow functions. Me gustaría ver algo de closure, de callback, más que nada porque se usa en un montón de lenguajes. Arrow function o función flecha en castellano. Función flecha parece más un superhéroe del tercer mundo. Vamos a ver qué es más simple. Esto más que nada me gusta siempre introducir con esto para que ustedes también sepan qué es lo que vamos a ver y que está todo el material. Habiendo dicho todo eso, mira, ya tenía esto abierto. Vamos a ir pasando por la presentación solo un toque y vamos a ir más que nada a los ejemplos porque la idea es ejemplificar todo lo que estemos viendo. Como siempre digo, es cualquier cosa que quieran consultar, me preguntan y si lo hacen por el chat y estoy despierto, lo veo. Hay alguien que me sigue poniendo la fecha en los comentarios. Yo sé que lo debe hacer a propósito. Vamos, por favor. Yo no me da ni 5 de pelota porque aparentemente ya tienen conocimiento o algo. Entonces solo se conecta y pone 20 del 5 en el comentario. No hace falta poner las fechas, por favor. Los pandas se están aniquilando. Iba a hacer algo. Iba a hacer un sitio, algo, pero no tuve tiempo. Es el asesino semanal. Después charlaremos a ver si lo sigue haciendo. Para mí lo hace justamente a propósito. A ver, antes que la presentación, digo, este material ustedes ya saben que lo tienen. Algo que yo ya dije 20 veces y va a ser 21 con esta y le voy a decir 1.000.000 en realidad, es tengan en cuenta que el material que está acá, que en el estilo presentación, no es la forma correcta de armar una presentación. Yo entiendo que ya lo saben, pero una presentación no es un montón de contenido y texto, porque justamente no es la gracia. La gracia de la presentación es un resumen visual y que tiene que servir como guía para explicar algo. Pero bueno, esto está hecho de esta metodología, de esta forma, para que a ustedes les quede y les sirva como un repaso de links y demás. Es más la idea de si bien ahora se van a cambiar para que quede más como una presentación, es más la idea. Yo igual, a ver, les quería mostrar. Esto es una pavada, pero tengo tantas cosas que no sé en dónde lo tenía por acá. No, chao, lo perdí. Creo que la di el año pasado. No, bueno, no sé. Esto es por estar viendo cualquier cosa. Tenía algo que era una presentación más real. No importa, después en algún momento se los muestro. Pero esto más que nada para que lo tengan en cuenta. Esto no sé ni qué es, lo voy a borrar. Entonces, vamos ahora a hacer nuestro mini ejemplo para poder ir viendo el tema de las funciones. Acá ya están identificando, digamos, qué tenemos que hacer. Justamente es una abstracción de comportamiento que nosotros queremos abstraer, encapsular, definir. ¿Para qué? Para poder ser llamado en cualquier momento esa función y no tener que estar ejecutando secuencialmente eso cada vez que necesitemos realizarlo. Entonces está bueno porque genera un poco más de ordenamiento en mi código,
me lo hace más declarativo, porque yo a la función le voy a poner un nombre declarativo, no le voy a poner una función que se llame A o B o C o C, Q, K, hacer, pi, porque no se entiende nada. Yo sé que parece una idiotez lo que estoy diciendo, pero después lo terminan haciendo porque a la gente le da vagancia tipear. Función 1, función 2, función 3, eso es Satán, sí, ese beso, no existe. Digamos, tiene que ser declarativo. ¿Por qué además? Porque justamente es lo que pasa y es lo mismo que hace el lenguaje JavaScript, que tiene un montón de funciones declaradas, definidas, que después, una vez que nosotros definimos bien una función, la generamos y la tenemos en nuestro ámbito para utilizar en cualquier momento, nos olvidamos cómo está hecha internamente esa función y sabemos que cada vez que llamemos a la función saludar, va a saludar. ¿Cómo lo hace? Ya no me importa, pues yo ya sé que anda, lo probé en su momento, lo testé, está comprobado que cumple su función. Entonces me olvido de cómo está hecho, y esa es la gran ventaja de el desarrollo de funciones. Encapsulo funcionamiento, me abstraigo de ese desarrollo interno y solo hago un llamado a esa función. Y después, si en algún momento yo detecto que había un inconveniente en la resolución de esa lógica, resuelvo dentro de esa función esa lógica y eso me lo soluciona para todos lados. Entonces parece una pavada, pero es algo así. Hay, como dicen, las viejas subrutinas, ¿sí? Antes se les llamaba subrutinas o rutinas. Es funciones. En el paradigma orientado a objetos lo verán mejor como métodos, como responsabilidades. En realidad todavía acá no tenemos objetos con responsabilidades, que sería la manera más correcta, en donde una función define su comportamiento, pero función. Hablemos ahora en JavaScript de funciones, en donde encapsula justamente un comportamiento, que si está bien desarrollado, con el tiempo nos olvidamos de qué es ese comportamiento. Acepto más gente, yo ya ni acepto, no sé ni para qué acepto, ni para qué pongo que haya que aceptar, lo que pasa no se puede. Una vez que entendemos esa función, ya no hace falta ni siquiera pensar cómo tenía que ser esa función, digamos. Hoy en día, cuando queremos, no sé, hacer alguna operación matemática, ya hay librerías que nosotros vamos a poder incorporar, que son matemáticas, en donde tenemos la función potencia, y yo ya ni sé lo que hace una potencia. Pongo en POW, le paso el parámetro y me devuelve la potencia de ese número, fin. Y sabemos que está comprobado y demás, y esa es la gran gracia de las funciones. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo funciones porque estuvimos llamando, por ejemplo, a prompt o al alert. ¿Eso que son? Son funciones, solo que no las hicimos nosotros. Ya sabemos que alert me levanta una ventanita y me muestra un texto, y yo como parámetro le paso un texto. Las hizo JavaScript. Entonces están probadas, están documentadas, están bien definidas, nos olvidamos de cómo está hecha internamente, sabemos que funciona, que anda bien, la usamos. Fin. Esa es la gran ventaja de una función. Por lo mismo que ya no sabemos, yo nunca lo supe, cómo funciona un auto, solo sabemos que apretamos un acelerador, ponemos un cambio, anda, arranca. ¿Cómo está? Anda adentro, y a quién le importa. Le importará al mecánico cuando se rompa y nos cobrará una fortuna. Pero ese concepto de abstracción es lo más importante del mundo, porque justamente si no nos tendríamos que estar dedicando demasiadas cosas a la misma vez y la cabeza nos explotaría. Siempre le pongo un nombre distinto al JS, pero bueno, es según me pinta. Entonces, ¿cómo se declara una función? Que ya lo vieron antes. Ponen function, espacio y el nombre de la función. Entonces, ¿qué le ponemos al nombre de la función? Utilizando siempre la metodología o la nomenclatura, esa era la palabra que quería decir, de camel case, de forma correcta. Le ponemos, no sé, mostrar alert, porque soy vago y estoy utilizando una función.
y se define con, mi teclado siempre tarda. ¿Cómo se define? Bueno, definimos mostrar alerta y entre llaves acá vamos a justamente especificar la rutina que va a ejecutar esta función, o sea, el paso a paso que va a ejecutar. Y acá adentro, ¿qué puede haber? Lo que querramos. Podemos llamar a otras funciones, podemos utilizar toda la lógica condicional de ciclos que estuvimos viendo antes. Lo mismo que hacíamos antes, así suelto, lo podemos hacer acá. En este caso no estamos ganando nada, pero supongamos que yo quiero hacer, no sé, mostrar alerta jubilado. Entonces, esto es una pavada. No sé, vi un programa hoy algo de jubilados y me quedó grabado. Entonces, supongamos, en un principio esta alerta jubilados, ¿qué va a hacer? Va a mostrar un mensaje que diga sos un jubilado. Pobre, vamos a ponerle, porque vive en Argentina. Si estuviéramos haciendo este sistema en otro lado, si se lo vendemos a otro país, capaz que no es pobre. Y ahora, ¿esto qué hace así? Yo sé que me va a mostrar cuando yo lo llame. Bueno, siempre lo pongo acá al principio porque es una mala costumbre mía. Vamos a ponerlo al final, supongamos. Y acá le vamos a poner un H1 como para que sea clase de funcionales. Y acá estamos, supongamos que vamos a tener dos scripts. Uno que va a ser el que nos declare todo. Vamos a llamarlo librerías. Y ahora vamos a poner a este le vamos a poner librerías y a este le vamos a poner lo mismo que le había puesto antes porque me cansé de pensar nombres. Entonces ahora este lo vamos a dejar scripts y vamos a poner otro que sea librerías.js. Ya sabemos que, digamos, podemos asignar la cantidad de VMware ahí, que no sé por qué. La cantidad de elementos que queramos. Entonces yo en librería, para hacer algo un poco más correcto, hice algo mal, control X, control V. Voy a tener todas mis funciones y acá voy a tener lo que yo vaya haciendo en mi código. Supongamos que cuando se ejecute esto de script, yo voy a hacer, bueno, if no sé, voy a tener una variable que sea let edad igual prompt dime tu edad y acá voy a poner if edad mayor a 60. Esto como mientras vamos viendo las pavadas que estoy, pavadas no, perdón. Yo le digo pavada a todo, no a las cosas que son una pavada de verdad, sino a todo. De hecho mi psicóloga me estaba retando justamente por eso. Entonces acá digo, una vez que hacemos este condicional, digo, bueno, ya tengo mis librerías, tengo esto que muestra la alerta jubilado. Entonces vengo acá, llamo mostrar alerta jubilado. Y acá estoy ejecutando una función que declaré antes. Acuérdense cómo es JavaScript, al igual que CSS, HTML y todos los lenguajes que estamos viendo ahora de frontend. Se lee de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Entonces viene mi sitio, viene acá, empieza a interpretar todo esto. Primero interpreta las librerías, se declaran estas funciones. Esto es una declaración, acá no se está ejecutando nada. Acá está declarando una función con un nombre, con 0 parámetros. Ahora vamos a ver cómo pasar parámetros y ahí es donde le va a explotar la cabeza a todo el mundo. O por lo menos me explotó a mí en su momento. Sobre todo por la diferencia que hay con otros lenguajes. Y acá está lo que ejecutamos en nuestra función. Y yo acá tengo otro script que no voy a dar por funciones nada, sino que voy a ejecutar algo así de manera secuencial. Y estoy llamando una función que se llama mostrar alerta jubilado, que está declarada antes porque tengo librerías ahí. Además está todo, lo dejo y demás, que después les dejo un link para que lo revisen. Entonces vamos a ver ahora
nuestro super sitio. Que esperen que siempre que estoy grabando, sí, tengo problemas, lagunas mentales. Vamos a venir a inspeccionar, ¿se acuerdan? Inspeccionamos, venimos al source, tenemos este polyfill malísimo que es del live server, lo cerramos. Y acá tenemos index, librerías, JS. El index que tiene, este script malísimo del live server, que gracias a Dios me pone esto. Mi super sitio en dinámico que tiene clase funcional, sin la S, clase, está bien, clase funciones, librerías, script. Venimos a la librería. Lo único que tiene es esto, vamos a ponerle un breakpoint acá. Pasa que no puedo ponerle, vamos a dejarlo acá. Y en scripts vamos a dejarle ahí. Entonces, yo si hago clic como una persona correcta, vengo acá, le doy refrescar o refresh. Fíjense que ya pasó por acá y por acá no ingresó. Esto se acuerdan que es como debuguear, cómo hacer los puntos de corte para ir viendo paso a paso cómo va ejecutando nuestro cliente, cómo va interpretando en realidad todo el código que nosotros le definimos. Bueno, ya me interpretó el HTML, me mostró clases ahí porque debería estar acá, clase funciones, está ejecutando lo demás, lo perdí, ya me interpretó esto. Fíjense que acá me dice que está lo que va a hacer. Vino hasta acá, yo ahora le doy F10, que es o hago clic acá, en donde es seguir en el próximo paso. Apretamos F10 y acá vino al otro JS. ¿Por qué? Porque yo tengo uno abajo del otro. ¿Podría tener todo en el mismo JS? Sí, pero bueno, estamos haciendo algo un poco más rebuscado para que justamente empiecen a jugar un poco con la idea de tener un lugar en donde yo defina mis funcionalidades que voy a tener y otro en donde realmente las use. Ahora es todo ejemplificado, pero para que tengan idea. Entonces vengo acá, me dice dime tu edad, debería haber salido la ventanita, sí, dime tu edad. Le voy a poner 39, le voy a poner aceptar, me dice más 60, no me dice nada. Y que en realidad pensé que iba a ingresar, pero no ingresa. ¿Qué problema tenemos acá? Que es el mismo que dije la otra vez, que acá estoy comparando un string con un number. ¿Eso está bien? No, porque estoy haciendo algo que no es lo que quería hacer. Pero siempre hago las cosas mal hasta que las miro de nuevo. Entonces yo acá debería poner, supongamos, edad, número, igual, pass, int. Vamos a dejar que las edades sean enteras, porque no quiero con eso de números. Entonces acá sí comparo la edad número para justamente estar comparando números, y para mí no van a ser jubilados quienes tienen 60. Y estoy apretando cualquier cosa en mi teclado, y acá puedo llamar a otra función, o sí, vamos a poner, no sé, estoy apretando todo mi teclado mal. Función felicitar. Y acá felicitar es la misma pavada. Vamos a poner una alerta porque no queremos pensar tanto. Sos joven pero igual pobre. Este es un... Después vamos a empezar a hablar de que somos millonarios. Hay que pensar que somos millones. Entonces acá ponemos mostrar, ya me olvidé cómo se llamaba, felicitar, cualquier cosa. Entonces fíjense, yo acá estoy teniendo mi lógica, le podríamos decir mi cierta lógica de negocio, y acá estoy llamando a mis funciones ya declaradas, y casi que en esta lógica que estoy generando no me interesa. Yo sé que si tiene 60 le muestro la alerta de jubilado, y que si no lo felicito. ¿Qué hace felicitar? Era algo que yo ya había definido, había probado, había analizado, y entonces está desarrollado correctamente. Entonces me abstraigo de eso. Esa es la clave de la función. Y ahora vamos a empezar a ver un poco más eso. Vamos a darle F8 acá, F8, F8.
dime tu edad, le digo 40, esto ya pasó tanto y no sé, no funciona. Algún moco me mandé, apretamos acá, porque puse, a ver, ¿sí? Le da el número, no, está bien, se pone 40, aceptar, F10, con F11 nos metemos y acá fíjense que acá sí está llamando a la alerta y viene a este punto en particular, no viene a la declaración ni después, sino viene a lo que tengo internamente en mi función, a lo que está dentro de las llaves, que claramente puede ser una línea o pueden ser 180 líneas. Si son 180 líneas ya algo estoy haciendo mal, o estoy desarrollando mucho, pero podría ser, habría una mala modulación de, no importa, ahí vemos, ahí le pongo alerta, sos joven pero igual pobre, y me dice, sos joven pero igual pobre, sos joven pero igual pobre. No sé por qué me lo dijo 2 veces, porque se ve que lo tengo, debo tener abierta 2 ventanas o algo así. Tengo muchas ventanas, me estoy mareando. Vamos a cerrar esto. Bueno, eso es básicamente la declaración de funciones. Listo, ya aprendieron funciones, nos vamos todos a nuestra casa. Nada, mentira. Esto igual se entiende, ¿no? Yo sé que parece básico, pero digo, acá estoy declarando una función en esto, y acá voy a poder hacer toda esta lógica. Y acá entra en juego algo que vimos la otra vez, bastante así por arriba, pero no tanto, que son las variables y también los parámetros. Y después, primero, tenemos 2 tipos de funciones, que cuando se habla más técnicamente se les pueden decir a unos procedimientos y a unas funciones, dependiendo de la escuela técnica a la que vayan, en donde, lo digo sobre todo por si alguien está haciendo alguna especie de carrera de analista o algo así, seguramente lo van a ver. Funciones se le llama cuando retorna algo, eso más en programación estructurada, y procedimiento cuando no retorna nada. Digamos, en este caso, las 2 funciones no están retornando nada, los podríamos llamar procedimientos, pero yo podría tener funciones que retornan algo. Y además que reciban parámetros. Supongamos que yo voy a definir una función que me defina si es jubilado o no. En este ejemplo malísimo que estoy haciendo sin pensar. Algún día voy a pensar los ejemplos antes y todo el mundo será mejor. Pero mientras tanto, seguiremos siendo así. Entonces, ahora sí vamos a definir una función que diga, ¿es jubilado? No le ponemos signo de pregunta porque son símbolos especiales que no queremos meter. Y por ahora lo vamos a hacer sin parámetros. Y odio haber cambiado eso en el teclado. ¿Es jubilado? ¿Qué va a tener? Por ahora nada, y solo me va a retornar que sí. Entonces, para que veamos que esta es una función que me retorna algo. ¿Cómo definimos un valor de verdad? True o false, o lo podríamos definir a través de alguna lógica condicional en donde yo tenga, por ejemplo, edad, y acá asigne algo, 40, y yo retorne edad mayor a 60. Acá, ¿esto qué me va a decir? Siempre me va a dar el mismo valor de verdad, que es false, porque edad nunca va a ser mayor a 60 porque está acá mismo hardcodeado, como se dice en la jerga de la programación, o fijado. Entonces siempre la edad se va a asignar a 40. Yo voy a preguntar si 40 es mayor que 60, y hasta lo que yo sé de matemáticas en mi vida, 40 no es mayor que 60, entonces esto me da un valor de verdad falso. De hecho, esto si me lo pongo acá, no me dice nada, pensé que me lo iba a decir, porque a veces soy más inteligente. Entonces esto me va a devolver falso. Venimos acá y en vez de llamar a esta lógica que estamos estableciendo nosotros para validar si una persona es jubilada o no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestra función. Vamos a llamar a nuestra función. Y apreté algo y toqué algo, así que no sé qué hice, porque cuando admito a alguien y después a veces toco teclas, puedo estar haciendo cualquier cosa. Entonces vamos a poner, por ejemplo, let el jubilado igual, y acá que voy a guardar el valor de verdad que me retorne la función, que ya me olvidé cómo se llamaba,
que es probable que le haya puesto jubilado porque soy poco original para los nombres. Entonces, primero acá ya tenemos dos temas. ¿Se pueden llamar igual? Sí. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque acá estoy poniendo los paréntesis que me definen que esto es una función. Fíjense, y que el 2 puntos any, olvídense por ahora, es algo que todavía no nos vamos a meter en eso, ni sé si nos vamos a meter. Pero es una función que la estoy ejecutando. Acá ya estoy ejecutando la función. Si quieren vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle, no sé, expresión booleana. No, valor de verdad. Para no confundir. Pero se pueden llamar igual, pero por lo menos para que lo tengan en claro. Entonces acá sí voy a estar ejecutando mi función. Me va a estar retornando un valor. Ese valor lo voy a estar guardando en esta variable que acabo de definir acá. Defino acá esta variable, valor de verdad, y acá en realidad lo que voy a poner es if valor de verdad, o sea, pues yo digo, si es jubilado, muestra la alerta jubilado, si no, lo felicito. Se entiende, ¿no? Yo creo que se entiende, tampoco estoy haciendo un cohete a Marte, pero cuando es la primera vez generalmente no es demasiado simple. Entonces fíjense que esto ya me está diciendo el mismo Visual Code. Si yo me paro acá sobre el método, me dice 2 puntos boolean. ¿Por qué? Porque se da cuenta que me está retornando a una expresión de valor booleano. ¿Por qué? Porque yo acá puse un return, que es la palabra clave que utilizamos para retornar algo, y hice una operación booleana acá. Esto hay 1000 formas de hacerlo. Si tuviéramos un método muy grande, supongamos, lo que haríamos, supongamos que acá tenemos un montón de código. Lo vamos a simular así, poniendo un montonazo de código. Y esto después me termina retornando un valor de verdad. Entonces le pongo, no sé, response o respuesta. Y acá pongo edad mayor a 50 y retorno la respuesta. Alguien me diría, ¿estás usando un montón de variables para hacer una boludez o algo simple? Sí, pero a veces no sé si alguien quería decir algo o se le prendió el micrófono sin querer, pero a veces podemos sacrificar un RAM, no sé cuánto es esto, nada, es un 2 bits, ponerle 16 bits. Sacrificamos mínimo espacio para dejar algo declarativamente mejor, y que va a servir justamente la reutilización de código, y va a dejar mucho más claro mi lógica funcional para cuando más adelante necesite revisarla, corregirla y demás. Entonces acá yo podría tener un montón de código más, no sé, acá más código, y después yo retorno el valor de verdad que me dio esto, digamos. Esto no necesariamente lo último. Y otra de las cosas que van a ver cuando la gente, para mi gusto, hace un mal desarrollo de código o tiene costumbre de la vieja escuela, es que ustedes podrían tener acá, supongamos que tenemos bastante código y yo acá digo, bueno, if edad menor a 10, menor a 20, estoy poniendo cualquier cosa, no sé. If edad menor a 20, return false. Else, o no, así, if edad menor a 20, return false. If, no sé, edad mayor a 20, menor, además porque estoy repasando un poco las cosas que vimos, escribí cualquier cosa, edad mayor a 20, y escribí antes el coso, edad menor a 50, return false, y después digo al final return true. Ustedes van a decir, ¿esto funciona? Sí, porque el return no es que solo tiene que estar al final, puede estar en cualquier momento. Yo puedo decir, bueno, si la das 20 y una vez que retorno se corta la ejecución, no sigue,
más abajo, si yo ingresé, si mi edad es 10 e ingresé en esta línea, los if cuando son simples se pueden poner sin las llaves. Cuando ya tienen más de una línea es necesario poner la llave. Cuando son de una sola línea se pueden poner sin las llaves y debajo poner directamente la operación que vamos a realizar. Esto se puede hacer. Hay gente que por ahí tiene una vieja costumbre y lo hace, pero esto cuando ya empezamos a tener un código un poco más grande lo hace más confuso, porque yo digo, ¿dónde estoy retornando mi función? ¿Dónde está retornando su valor? Y si lo está retornando o acá, o acá, o acá, es por muchos lugares. Entonces, la forma para mí más correcta que se suele utilizar es, bueno, en todo caso, decir la respuesta acá le pongo false, y acá le pongo false. Digamos, tendría que tener un buen... Habría que pensar bien lo que quiero hacer, y acá sí retorno la respuesta, en donde en este caso va a ser verdadero, y acá la asigno false, acá la asigno false, pero solo sé que mi único lugar de retorno es acá. Entonces por ahí ya tengo más en claro qué estoy retornando, porque JavaScript me puede retornar cualquier cosa. Digamos, yo acá estoy retornando siempre un valor de verdad, pero si yo estoy re loco y acá digo return 20, anda, y a veces el método me va a devolver true, a veces false y a veces 20, y el programador que use esto se va a pegar un tiro en la cabeza, o la programadora, a los 20 minutos. Eso era más que nada, que ni lo voy a dejar ahí, era una ejemplificación de cuáles son buenas prácticas de desarrollo para tener en cuenta, para tener código claro, simple, reutilizable, escalable y demás. Habiendo dicho eso, que por ahí pueden discernir en base a mi pensamiento, y podemos estar discutiendo un año si quieren. Habiendo dicho eso, volvemos a nuestro ejemplito en donde yo tengo mi función, me da un valor de verdad, y yo en base a ese valor de verdad tomo dos opciones. Entonces ahora vamos a debuguear esto. Soy joven pero igual pobre, ya me había olvidado lo que le había puesto. Venimos acá, ya tenía el breakpoint, Noelia Carnevale, no sé qué está escribiendo, pues siempre me gusta prestar atención si dicen algo de codo a codo. ¿Existe algo parecido a PEP 8 para Python en JS? Poner, sí. PEP 8 es justamente el estándar de nomenclatura establecido para la codificación en Python. El estándar está definido en el ECMA. Habría que ver el ECMA, ver justamente lo que se especifica que es una buena forma de nombrar las variables. En realidad lo que se suele usar para JavaScript es la definición de Mozilla. Digamos, JavaScript lo desarrolló prácticamente quienes desarrollaron Java, quienes desarrollaron Mozilla y todas esas cosas. Entonces ellos establecieron un par de normas de nomenclatura o de cómo correctamente se van nombrando las variables y demás. Después, en todo caso, les paso el link donde yo a veces lo uso para revisar algo para que lo tengan, pero no hay algo así tan exacto como PEP 8, que después vamos a verlo cuando llegue el momento. Entonces, estaba viendo esto, vamos a poner un breakpoint acá, ya lo pusimos, vamos a darle F5, dime tu edad, puse el breakpoint en cualquier lado me parece, a ver, y se rompió, y se marchó. Un momento, vamos a cerrar todo, porque a veces cuando tengo abierto muchas cosas me mareo yo, y no quiero, ahí está, ahora ya no estoy más mareado. Perdón, pero así es mi vida. Venimos a Source. Soy joven pero igual pobre. Ahí está. Tenía el breakpoint después. Gracias, por favor. Estaba leyendo el chat porque a veces me cuelgo. Entonces digo, acá está, hicimos el prompt que me dice la edad.
Pues estoy haciendo el parse, aprieto F10, acuérdense, acá siempre tienen, yo me lo olvido todo el tiempo porque paso de un IDE a otro constantemente, entonces mi cerebro no guarda esas cosas. Y acá vamos a llamar a nuestra función, que fíjense que JavaScript ya me define que es una función, me pone una F ahí, la F es de función, me define que no tiene argumentos, que la longitud es 0, que el nombre, y me define algo que es el prototype. ¿Qué quiere decir esto? Que después lo vamos a ver con más detalle. Que en realidad, a ver, JavaScript es un lenguaje que quiere pensarse orientado a objetos, pero no lo es un lenguaje prototipado. En JavaScript todo es un prototipo, por lo cual todo es un objeto, si lo queremos pensar así. Entonces, una función también es un prototipo, o sea, también es un objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que después lo vamos a ver. Que una función se puede asignar a una variable, se puede pasar como parámetro. Podemos hacer lo mismo que hacemos con un número. Lo mismo que hacemos con un número lo podemos hacer con una función. Y eso es básicamente el fundamento de por lo que salieron los lenguajes de React Native y demás, que es pasar funciones como parámetros. No es más que eso. Pero lo vamos a ver en un poco más de detalle para que les quede más claro. Digo más que nada para cuando se pongan a investigar y vean prototype, digo acá yo lo abro y me dice cuál es el constructor, cuáles son los argumentos, la longitud, el nombre, me dice 20 veces lo mismo. Eso porque es la forma que tiene de tener las cosas, los objetos JavaScript. Nos olvidamos de eso, ya lo tienen, después se investigarán. Entonces ahora vemos que estamos llamando a la función, acá apretamos F11 si no me equivoco, que es meterse dentro. Entonces dentro suena raro. Y acá ya ingresamos en la ejecución de la función. Donde, bueno, para retornarme un valor, paso a paso ejecuta cada uno de los puntos. No es que lo hace más rápido ni nada. Viene y ejecuta todo esto. Es lo mismo que si yo agarraría todo esto y lo copio y lo pego allá. Pero bueno, estoy ganando abstracción. Porque esto ya me dice si es un jubilado o no. Viene acá, hace edad mayor a 60, respuesta false. Y ahora retorno la respuesta false. ¿Qué me queda un valor de verdad? False. En mi variable valor de verdad asigné false, que es el resultado de ejecutar esta función. Esto es la clave de manejar funciones. Y ahora acá hago lo mismo que estaba haciendo antes. If valor de verdad es false, le digo mostrar alerta jubilado. Si no, le digo felicitar, sos joven, pero igual pobre. Para que me crean, está acá la ventanita, sos joven, pero igual pobre. Obviamente no vamos a hacer un sitio para poner alerts, ni console log, ni esas cosas, pero sí lo vamos a usar para ejemplificar. Entonces, ahora que ya sabemos hacer esto, siempre si apretan control, tienen apretado control y hacen clic, lo lleva a la función. Entonces, esa es la clave. De hecho, si lo hacen acá, lo lleva a la función de JavaScript, que en realidad en JavaScript tiene la declaración, pueden importar, si importan en la documentación, pueden ver directamente cómo está implementada y demás. Olvídense. Olvídense, no, digo, si tienen ganas, háganlo. Crear un sitio para recordar que somos pobres. Iba a crear un sitio para recordar que mueren pandas. No tuve tiempo, si puedo lo voy a hacer. No, voy a tener que dejar de poner todas cosas negativas porque si no ustedes me van a odiar. Ahora después vamos a empezar con soy joven pero igual millonario, como Elon Musk. Él no es jubilado y ya compró Twitter así. Tiki metió 44 mil millones de dólares. No sé lo que habrá pagado de ganancias, pero ni le avisé. Bueno, perdón, me distraje. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que ya somos desarrolladores en JavaScript? Vamos a mejorar esto y vamos a agregarle un parámetro. ¿Para qué? Para que le pasemos la edad y nos diga en base a esa edad si es jubilado o no. Y ahí ya tenemos una función muchísimo mejor. Y acá viene la magia de JavaScript. ¿Cómo le pasamos un parámetro? Básicamente poniéndole un nombre. ¿Y qué nombre le ponemos? Un nombre descriptivo. Entonces, no sé, le vamos a poner P edad, por ejemplo. Y ustedes van a decir, nada, capaz, pero si vienen de algún otro lenguaje, van a decir, momento, ¿y esa variable de edad que recibo como parámetro, de qué tipo es? Es del tipo que se te cante, básicamente. Si vos le pasás
un objeto es un objeto, si le pasas un número es un número, si le pasas un string es un string, se puede recibir cualquier cosa. Hoy en día, digamos, hay un framework que se llama TypeScript para poder definir tipos. Creo que en las últimas versiones de JavaScript se puede poner 2 puntos, number, y especificar que eso va a ser del tipo number o de alguna forma de ese estilo. Pero eso ya es más avanzado. Tendríamos que usar un framework como TypeScript en donde definimos tipos de... Pero la gracia de JavaScript, y por lo que es tan usado, por lo que a veces también es mal usado, porque justamente cuando se da muchas libertades, si lo usamos mal, sale cualquier cosa, como le pasaba al pobre Spider-Man. Entonces, acá nos viene edad. Está declarado, pero su valor está nunca usado. Entonces yo acá puedo decir, listo, borro esto que tengo acá. Y yo digo si p edad es mayor a 60, tengo mi respuesta y retorno la respuesta. Y acá ya tenemos una función que recibe un parámetro, lo utiliza y me retorna algo. Y además tiene una variable de ámbito local, que ahora vamos a ponernos a hablar con eso, hablar un poco más de eso, pero eso es lo que también hace explotar un poco más la cabeza y no quiero matar a todo el mundo. Igual esta clase es así. Quienes dicen siempre que vamos muy rápido, más lento que esto, como decía ¿cómo se llamaba? Lavane, el mago ese, más lento no lo puedo hacer. René Laván, ahí está. Como decía René Laván, más lento no se puede hacer. Lo siento. Entonces acá recibimos el parámetro, vamos a ver que esto funciona como realmente pensamos que funciona. Y decimos, dame tu edad. Bueno, tengo 78 años. Aceptar. René Laván, pero tenés que escribir el código con una sola mano. Sí. No quería hacer ese tipo de chistes, pero sí, es claramente, él tenía un problemilla. Y yo escribo el código con una sola mano ahora cuando doy las clases, porque con la derecha tengo el mouse. Es raro. Ah, no, cuando te pido no, mentira, les mentí. Bueno, un momento. Parseo el entero, fíjense, acá yo tengo 78 y acá no le estoy pasando el parámetro porque soy un nabo. Entonces, yo en vez de René Laván soy Alejandro Han, más nabo no se puede ser. Vamos a pasarle la edad número, porque si tenemos un método y no le pasamos el parámetro, ya es una ridiculez. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos eso, para que lo puedan ver. Pero primero vamos a hacer las cosas bien para no marear a todo el mundo. Entonces digo, tengo 78 años porque gracias a Dios llegué. Cosa que no creo que sea en mi caso, pero por ahí ustedes tienen la suerte de llegar. Entonces fíjense, yo acá agarro edad, lo estoy convirtiendo a edad número, si es lo que estaba preguntando ahí Tomás Espasadín, que me suena a alguien que puede tener algo que ver con los pandas, cuidado. Y acá lo paso como parámetro. Entonces vengo a el jubilado, edad número, le paso 78, me meto con F11 y vengo acá. ¿Y qué tengo? En edad 78, recibo 78. Entonces digo, 78, ¿es mayor a 60? Sí, es mayor a 60. True, tomás, te retorno true, te muestra la alerta jubilado. F, apreté, no sé qué apreté, pero creo que apreté F8 correctamente. Sos un jubilado pobre. Bueno, gracias. Por lo menos estoy vivo, que no es poco. Entonces, acá ya estamos pasando parámetros, estamos nombrando los parámetros, estamos definiendo la declaración de la función, estamos declarando la función, estamos haciendo un valor retorno, estamos usando variables locales. Esto es algo muy importante, el ámbito de la variable. Nosotros acá estamos usando, vieron que siempre estuvimos hablando de ámbito global o local y demás. Yo acá estoy usando esta variable que se llama respuesta. Si yo más abajo quiero utilizar esa variable respuesta, ya no puedo. Todo lo que se declara adentro de una función, su vida es dentro de esa función. Entonces, esta variable respuesta nace acá, muere acá.
retorna el valor, pero variable respuesta no existe más cuando se sale de esta función. Solo adentro de este scope, adentro de estas llaves, vive la variable esa, sin importar cómo se llame. Cómo se llame, obviamente. Quiero decir, sin importar cómo esté declarada. Si es let, si es var o es const, si yo la declaro dentro de una función, vive adentro de esa función. Y fin. No me importa cuál sea, si es var, let o const. La declaré en la función, está fuera de esa función. ¿Qué puede pasar? Que yo abajo quiera llamar a respuesta, supongamos. Y digo, pará, mostrame la respuesta acá abajo. Porque yo qué sé, me pintó mostrar la respuesta. Esto, obviamente, no va a funcionar, o va a ser una variable declarada nueva que no va a estar definida. Porque esa es de las ventajas que tiene JavaScript, que hay muchas cosas que no me dan error, sino que me las deja hacer, me declara una nueva función. Pero no importa, digo, lo más importante es que tengan en cuenta que la declaración de la función es acá. Me tengo que ahorrar palabras para no repetir. Sí, no entendí muy bien por qué decís eso, pero sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Entonces, por eso hay que tener cuidado con esta declaración. Supongamos que yo acá defino respuesta igual 20, o no, vamos a hacerlo acá. Yo acá defino let respuesta igual 20 y acá pongo alert. Vamos a poner otra variable, supongamos. Variable trucha. Variable ejemplo, vamos a ponerle porque le ponemos trucha, pobre. Variable ejemplo. Yo acá voy a hacer alert variable ejemplo. Y acá le voy a definir let, o le voy a poner var variable ejemplo igual 100. Bueno, ¿qué me dicen que cuando yo ejecute esto va a aparecer en este alert que está acá? ¡Ja! Ahí los quiero ver. Me va a aparecer lo que dice acá, 20, me va a aparecer 100, o me va a aparecer nada, porque está abajo de esta función. Yo sospecho que ya se darán cuenta, porque esto me spoilea un poco con los colorcitos. Claro, me va a aparecer exactamente lo que dice ahí. Vamos a verlo. Nos fuimos un poco de lo que estábamos viendo de la otra variable, pero esto es importante que lo tengan en claro. Esto olvídense, porque esto es otra cosa. Vamos a ir a cuando esté acá en julio. Undefined. Ah, no, porque estoy en el código viejo. Perdón. F8. Eso porque no grabé o no le di F5. A veces esto no refresca correctamente. Vamos a ponerle un breakpoint acá. Vamos a sacar los otros breakpoints para no marearnos. Aceptar, sos joven, chao. Fíjense, ahora estoy ejecutando este script. Todavía no llegué al otro que teníamos, a script JS, por lo cual primero está leyendo esto. Fíjense que ni siquiera a mi izquierda me aparece script JS. ¿Por qué no me aparece todavía? Porque mi cliente, el explorador, no se enteró todavía. Mi explorador está parado acá. Entonces vino, leyó esto. Uy, apreté cualquier cosa. Leyó esto. Y ahora está leyendo esto. Después va a llegar a leer esto. Entonces, por ahora para él solo existe esto, que lo está leyendo. Y llegó acá. Entonces se quedó parado en el tiempo. Entonces viene acá y dice variable ejemplo. Pa. Le metió 20. Fíjense, acá ya me queda acá 20. Cuando yo muestro, esto ni siquiera se metió. ¿Por qué? Porque es una declaración. Leyó la declaración, se guardó el nombre y dijo, bueno, cuando me llamen me meto. Por ahora me la dejo guardada, sé que existe un es jubilado con un parámetro y después cuando me la llamen, ahí sí me meto adentro y ejecuto una a una las cosas. O sea, si yo acá tenía escrito un Sarasasa, todo, no, eso iba a funcionar. Si yo acá tenía escrito
en cualquier cosa, no falla, porque no se va a dar cuenta todavía. Se va a dar cuenta cuando ingrese a esa función. Yo sé que les parece una boludez lo que estoy diciendo, pero es clave para entender el lenguaje. Entonces yo acá vengo, me dice 20. Está bien, porque esto ni siquiera lo ejecutó. Y además esto es una variable que es interna. Esta variable ejemplo existe acá adentro. ¿Se llama igual que esta? Sí. ¿Me lo permite el lenguaje? Sí. Bueno, es un problema mío que me la llamé igual y que voy a confundir a los desarrolladores cuando vengan a ver este código. Pero funciona. Lo que hace esta es otro espacio de memoria. Acá guarda otro, en otro espacio de memoria guarda 100. Y en otro espacio de memoria tiene guardado 20. Sí, Lucas, que levantaste la mano. Yo te iba a preguntar por el LED solamente, pero bueno, te pregunto por el var. Te pregunto por ambos. Al Sí. estar la declaración dentro de la función, luego de que se ejecuta la función, ¿se descartan esas dos variables? Sí, señor. Tanto LED y aunque sea var, sea global también. Sí, sea var let const. Si yo la declaré acá dentro, solo vive acá dentro. Perfecto. El O tema sea, es que por si ahí yo la no. declaré antes. Justo Bien. cuando hablaste te tapé, así que no sé qué dijiste. No, que puedo declararla que 500 veces con el mismo nombre si están en distintas funciones, digamos. Sí, sí, sí. Por eso digo, acá es donde el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nombre las cosas bien, porque si no después tenemos 20 variables que se llaman variable ejemplo o variable 1 y cuando estamos dentro de una función no sabemos si es una variable global, si es local, si la asigné dentro de un if, porque también podría ser, yo que sé, acá. Supongamos que hago if p edad tanto y acá defino otra variable ejemplo igual 30 y acá esta es otra variable ejemplo que nace y muere acá y acá entonces así podemos hacerte un quilombo que querramos. Bien. Y otra, y no jodo más. Esa Sí, que declaraste arriba en el 9 donde está el break, esa variable sí. ejemplo, ¿esa la puedo usar en varias funciones y que se vea afectada por esas varias funciones y que quede guardada si está dentro del mismo JS? Al ser, si lo que pasa es que al ser LED, si las funciones están debajo de esta, sí, podría. Sí. No sé si tiene sentido, pero bueno, ok. No, por eso. Digo, esa es la eso es lo que yo siempre digo cuando me hacen una pregunta de ese estilo, es ¿para qué lo querés hacer? Primero, siempre hay que pensar eso. ¿Para qué lo quiero hacer? No sé, capaz que es una pavada. O capaz que no. Ojo, puede ser que tenga sentido para algún caso en particular. Pero sí, vos acá podrías directamente, sin ponerle el var adelante, decir variable ejemplo igual 30. Y ahí sí va a quedar afectada cuando yo llame a esto. Lo que pasa es que al ser let siempre me entra la duda. Vamos a probarlo. Pero entiendo que sí. Que ahí, Perdón, soy el de las complicadas yo, que no tienen sentido. No, no, está bien, no, pero es. O sea, sí, pero esto se va a ejecutar cuando lo ejecute. Y como yo no lo estoy ejecutando, cuando ejecute es jubilado. Si yo es jubilado, lo ejecuto acá. Ahí vi que está llegando alguien, lo voy a dejar en la puerta a propósito. Un momento, ya. Porque yo esto, la verdad, muchas veces no me lo acuerdo, entonces mi solución es probarlo. Para que estoy aceptando a gente que llega. Esto después lo ven en la grabación. Ustedes en la grabación, cuando la ven, si es que la ven a veces, van a escuchar muchas veces un tu, 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 tu. Bueno, eso es toda la gente que yo le doy clic, clic, clic. Ahí me dice jubilado, chiqui, variable 100, chiqui, variable ejemplo. Y acá variable ejemplo me quedo 100, ¿ves? Entonces, sí la puedo utilizar siempre que esté usando una función que esté debajo. Pero ahí va a depender, bueno, de cuándo le esté llamando, digamos, porque yo esto también lo podría llamar en otro lado y demás. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la declaración de variables, la utilización de variables y demás. Siempre igual se recomienda usar let en todos los casos, salvo que en alguna particularidad necesiten una variable global a todos los archivos. Pero si no, let y aparece desde donde la nombro para abajo. ¿Se te entendió, no? Por lo menos, Luca, vos que fue el que preguntaste, ¿no? Sí. Entiendo que sí, pero. Por las dudas.
Bueno, esto más que nada que por ahí para eh, quienes recién están viendo función, variables, marea un poco, pero es importante conocerlo, eh, sobre todo para que tengan cuidado, porque uno no se da cuenta al principio, y empieza a llamar las cosas variable 1, variable 2, y después tiene variables 2 por todos lados, y cuando la ves no sabes si está declarándola o no. Siempre cuando se declara va adelante el tipo de variable que es, si es let, var o const. Cuando no esté declarada, es una variable que estoy asignándole un valor que ya está declarada antes. Y si no está declarada antes, supongamos que acá yo pongo variable cualquiera y le pongo 50, ¿ustedes qué dirían acá? ¿Que esto va a romper? Bueno, no, esto no va a romper. Esto que existe acá va a funcionar, pero va a ser lo mismo que si yo hubiera hecho acá var variable cualquiera. O sea, si yo declaro una variable global y después le asigno este valor, funciona. Si yo no la declaro, pero directamente pongo el nombre y le asigno algo, automáticamente JavaScript dice, no, mirá, escribiste el nombre de una variable y le asignaste algo, pero te olvidaste de declararla. Bueno, yo te la declaro global, tranqui. No sé si está bueno porque está haciendo algo que yo no sé si es lo que quería hacer, por lo cual nunca hagan esto. Digamos, siempre declaren sus variables para que queden claro que ustedes la querían declarar. Porque si no acá me va a declarar una variable arriba de todo que se va a llamar var eso y después la va a asignar con 50 cuando la asigne. Pero no queda claro el concepto de si la estoy queriendo declarar o no, o me equivoqué y en realidad yo quería escribir acá variable ejemplo y le pifié y le puse cualquiera, igual que si le pifian en una letra, o sea, si le erran una letra, ¡pum!, están declarando una variable nueva. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se pasa la variable declarada afuera como parámetro? ¿O no se pasa porque la uso directamente? No entendí la pregunta, Diana. Repetímela porque soy lento, soy jubilado. Hola, Sí. ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? La pregunta es si, por ejemplo, esa que está fuera declarada como let, variable ejemplo, Sí. y quisiera pasarle ese parámetro, en vez de poner pedad, quisiera pasar esa variable directamente ahí. ¿La paso o directamente la uso? Porque abajo cuando la usaste directamente... Claro, por eso. Ahí hay que ver. Si vos lo querés pasar como parámetro, pasarlo como parámetro lo pasás en el momento en que llamás a la ejecución de la función. Esta es la declaración de la función. Lo voy a dejar acá comentado por la duda, para que les quede. Declaración de la función. Acá es el llamado a la función. Y si vos la querés pasar como parámetro, acá la pasás como parámetro. ¿Se entiende? Acá la estás recibiendo, el valor que tiene esta variable la estás recibiendo y la estás recibiendo acá asignada a p de edad. ¿Se entiende? Sí, sí, es que me confundí en realidad porque no sé, como que en otros lenguajes por ahí es como que, viste, si tenés, o capaz que estoy media volada, como que si tenés la variable le pones como un puntero o algo así para que como que la puedas usar al valor adentro y no sea, pero capaz que me confundí. Sí, a ver, eso porque ya es una forma más rebuscada, pero digo, acá la podés hacer. Si vos esta variable ejemplo la querés usar, la usás así. Acá, como la estoy usando yo. Yo acá le estoy asignando 100. Ahí a esa variable le estoy, o lo que le ponga ahí abajo, le estoy asignando p edad adentro de la función y afuera. Sí, ya está. Claro, a ver, p edad va a tener el valor que yo le pase entre paréntesis cuando llame a la función. Si yo le paso acá variable ejemplo, va a tener el valor que tenga asignado variable ejemplo. Si yo le paso 30, va a tener 30. Y si yo después le paso 40, va a tener 40. Así. Entonces, pedad va a asumir el valor que yo le pase acá. Después, esa variable va a tener el valor que tenga cargado porque es una variable que yo definía acá arriba. Entonces, ¿qué valor va a tener? Acá va a tener este. Y yo después puedo hacer lo que quiero. O le asigno otro valor, o la puedo usar en un condicional acá. No sé, digo, lo que hay que pensar ahí es para qué lo quiero hacer. No tiene mucho sentido esto que se está haciendo. Digo, yo estaba ejemplificando ahora
para que tengan noción del scope de las variables y demás. Pero el uso de variables globales para pasarse información entre métodos no es un manejo correcto de variables. Las variables es para guardar en valores y después, en todo caso, utilizarlas como parámetro en alguna función. Pero para que todos los métodos llamen a esta variable global y de ahí le asignen un valor, en algún caso en particular puede funcionar o puede ser útil, pero no es la idea de una buena programación orientada a objetos. ¿Se entiende, no? Más o menos lo que quise decir. Entiendo. Sí. Joya, gracias. Perdón, gracias. No. Bueno, esto más que nada para que tengan una idea del scope de las variables, es lo más importante, lo más difícil de comprender. Esto de que las podemos llamar de la misma manera, hay que tener cuidado cuando tipiemos las variables, siempre hay que declararlas con let, var o const, y si las ponemos sin nada de eso, me va a declararla automáticamente a menos que ya esté declarada antes, entonces tengan cuidado con eso. Acá estoy pasando un parámetro. Y esto básicamente eran los temas principales de este curso, de esta clase. Ahora, acá también hay que tener cuidado que, digamos, yo le estoy pasando, esta variable está declarada con un parámetro. Supongamos que yo... No, espera, voy a hacer así. Lo voy a poner acá abajo, así esto lo dejo comentado. Supongamos que yo no miré la documentación, no me acuerdo cómo había hecho la función, salí el fin de semana, entonces llegué hecho bolsa, no me acuerdo nada de lo que hice en la semana. Entonces vengo acá, a ver si dejé el break, pues no lo dejé, maldición. Vengo acá, break pone acá en cualquier lado. Momento que soy lento. No había apretado. Bueno, ahora sí. Esto está todavía acá. Vamos a ponerle 30. Vamos a ponerle F12. Acá. Porque la estoy llamando acá a 20. Espera. Que no quiero marearlos más de lo que están. No digo que esté mareado, pero... Vamos a dejar acá esta variable ejemplo, se lo vamos a dejar comentada para que recuerden. Es jubilado, recibe P de edad. Yo vengo acá, tengo el script y acá estoy llamando a es jubilado. Pasa que ahí, como había dejado unos breakpoints, estaba llamando constantemente. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Cancelar. Ahí, código maldito. Quiero refrescar la página. Vamos a darle a refrescar. F8. No sé por qué tengo un break ahí. 30. Entonces fíjense, yo acá agarré el valor, voy a parsear eso, tengo 30 y acá he jubilado, lo llamo, pero me olvidé de pasarle parámetro. ¿Qué onda esto? ¿Va a romper o no va a romper? Bueno, como se imaginarán en JavaScript, no va a romper, pero no lo va a definir. Entonces va a decir, bueno, undefined, yo que sé, arreglate vos. Undefined, ¿es mayor que 60? No. ¿Por qué? Porque yo que sé, porque JavaScript dice que undefined no es mayor que nada. Entonces, eso es una definición de JavaScript. Entonces, ¿esto funciona? Sí. Ahora, lógicamente, ¿hace lo que yo quiero que haga? No, porque está haciendo cualquier cosa, está evaluando undefined con 60, entonces ahí es donde yo tendría y me está felicitando por algo que en realidad no cargué. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener con JavaScript. Y validar, esto se puede validar, digamos, nosotros podemos siempre preguntar si es distinto de undefined, o podemos preguntar, que esto ya lo habíamos visto, si type of, p, edad, cuál es el tipo de dato,
Digamos, ahí es donde uno tiene que tener idea o no. En JavaScript no se suele hacer mucho de validar el tipo de dato que nos puede ingresar. Lo que se suele hacer en JavaScript es decir, mira, yo voy a tener un PDA, me va a recibir un número. Y si alguien me lo llama con cualquier cosa, bueno, problema de que me lo llamó con cualquier cosa. Eso a mí no me gusta mucho, yo suelo poner validaciones de, bueno, si me viene vacío el dato, lanzar una alerta, esto está mal, o hacer un console error, no vino cargada la edad, por lo menos para, digamos, nosotros acá deberíamos poner, no sé, si p edad igual, undefined, confirm, cualquier cosa, console.one me vino la edad entonces acá estoy diciendo, bueno, no me mandaron nada. Ahora, si me mandan un string, bueno, también como hay que validar un montón de cosas, el desarrollador de JavaScript dijo, la más fácil es no validar nada y que se arregle el que lo hace. Básicamente, si no van a tener validaciones ni nada, lo más correcto sería tener una correcta documentación, digamos, en donde nosotros vamos acá por lo mínimo comentábamos que edad tiene que venir, no sé, parámetro number, etc. Para por lo menos que esto ya después quede, entonces después de acá nosotros podamos verlo y saber en qué tipo de parámetros lleva. Igual lo vemos ahí y demás, para que lo tengan en claro. Bueno, eso para que tengan una idea de funciones. Es la base de JavaScript, como lo estarán viendo. Los scope de las variables, tipos de datos que se pueden pasar en la variable y demás. Y ahora les voy a mostrar dos cositas que son medias complejas, pero ya con esto mínimo podrían haber desarrollado un montón de cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, antes de meternos en eso, esas funciones directamente nosotros podemos llamarlas acá. Digamos, yo acá puedo, en mi HTML, puedo tener un button que me diga hola, un clic, y acá pongo el nombre de mi función, que ya me olvidé cómo era. Mostrar alerta jubilado. Mostrar alerta jubilado. Entonces pongo un botón que va a ser botón alerta, que llama mostrar la alerta jubilado. Este cosa no tiene mucho sentido, pero ahí justo me está sonando la alarma y veo que Lucas hizo lo mismo muy bien. Carguen la asistencia. Bien, Lucas, te banco. La facilitadora me está mandando muchas mails y cosas. Espero que no haya sido porque alguien de ustedes se mandó una cagada. No, ¿cómo van a ser alguien de ustedes, por favor? Seguramente me mandó una cagada yo. Bueno, entonces, que iba a mostrar esto. Venimos a nuestro super código que tiene eso. Vamos a frenarlo un poco. Vamos a dejar que se deje de ejecutar esto porque ya me tiene un poco podrido. Vamos a comentar mi scripts JS para que no haga nada. Solo tengo una declaración de funciones. Así por lo menos me deja de molestar esto que tengo por ahí por todos lados porque apreté tantas veces las cosas. Le damos F5 y ahora tengo mi botón alerta que cuando le dé me dice sos un jubilado pobre. Es un sistema de depresión. Lo voy a poner se lo voy a vender a ANSES. Que lo pongan en mi ANSES. Vos entras, haces clic en un botón y te dice sos un jubilado pobre. Así te querés matar, más de lo que te querés matar. Pero fíjense cómo acá ya empezamos a linkear un poco, bueno, lo que nosotros estamos haciendo en JavaScript con lo que estamos haciendo en HTML. Estas funciones las vamos a poder, obviamente, llamar en cualquier lugar. Y así vamos a poder hacer un montón de cosas. Todavía no vimos lo del DOM. Yo tenía unos ejemplos preparados. Se los voy a dejar si los quieren chusmear. Pero no quiero marear más con eso. Pero esto por lo menos para linkear de bueno, el onClick es el más simple hay un montón de eventos, después lo vamos a ver con más detalle de cómo ejecutar una función. Por ahora botón, ponen el nombre de la función tiene que estar declarada
Y obviamente se puede llamar, y acá le podemos poner también hasta se puede codificar acá si queremos, o podemos ponerle, pasarle un parámetro, etcétera, que lo tomemos de otro lugar y demás. Eso por ahora no nos vamos a meter tanto con esto. Esto para linkear eso. Yo mientras carguen la asistencia, que ahí Lucas mandó el formulario, gracias. Y yo mientras les voy a mostrar otro ejemplito, que ya es por ahí nivel más avanzado, pero es un concepto muy importante que sirve para todos los lenguajes. Con que les quede claro la utilización de funciones, el pasaje de parámetros y los scopes de las variables, yo ya gané. Ustedes también ganaron. Ahora vamos a ver lo otro, que por ahí es un poquitito más complejo. Voy a dar un avance, seguramente lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, porque es importante. Voy a cerrar este ejemplo, se los voy a dejar subido en Git, como todos los ejemplos que les estoy dejando últimamente. Que es, obviamente, si alguien tiene una pregunta, me levanta la mano, me la pone en el chat, relajen. Pero que es el callback y el closure, que son dos conceptos que se utilizan, son el criadero de todos los lenguajes nuevos que salieron, es callback y closure, que no es más que pasar una función como parámetro. El nombre es cheto, pero lo que hace no es tan cheto. ¿Qué es callback? Quiere decir que pasas una función como parámetro. ¿Cuándo se va a ejecutar esa función como parámetro? Cuando al quien se la pasás como parámetro lo quiera. Entonces, vamos a ver, yo acá tengo un HTML vacío, que no tiene nada, y tengo un script que estoy incorporando que se llama callback.js. Hasta ahora, todo lo que hicimos ahora, en callback.js, que tengo una función que se llama saludar, porque mi originalidad año tras año fue siempre la misma, saludar nombre, y lo único que hace es un alert. Y después tengo otra función que se llama procesar entrada usuario. Nada, recibe un parámetro que es un nombre, y se fija, si el tipo es función, le dice que ingrese un nombre y llama a esa función. Si no, hace una alerta, me mandaste cualquier cosa como parámetro. O sea, procesar entrada usuaria quiere recibir una función como parámetro. Porque yo les dije antes, las funciones son prototipos, son también objetos de JavaScript. Entonces se pueden asignar una variable, se pueden pasar como función también, se pueden pasar como parámetro, Entonces yo acá, ahora lo vamos a debatir, les va a quedar clarísimo. Esto lo debería hacer al revés. Pero fíjense, yo acá estoy pasando, ¿qué estoy pasando como parámetro? Le estoy pasando mi función saludar, que está declarada acá. Esto es lo que se llama callback. ¿Por qué se llama callback? Porque ¿cuándo va a ser ejecutada esta función? En el momento que la función a que se la pasé quiera. Pero es un callback, es como que te digo, eso se usa mucho para respuestas. Yo te digo, mira, hacé tal cosa, y cuando termines de hacer eso, respondeme con esta función que yo te pasé. Porque un callback puede ser un callback dentro de un callback, acá les puede explotar la cabeza. Por eso, pero el concepto más simple que quiero que entiendan es que es el que trae el callback. Esperen que voy a cerrar esto que no tiene nada que ver. Que es que una función se puede llamar como parámetro, se puede pasar como parámetro, y como se pasa como parámetro, puede ser utilizado en el momento que uno desee. Entonces, yo ahora voy a refrescar esto, fíjense, y viene directamente acá. ¿Por qué viene acá? Porque esto ya, acá no puedo poner breakpoints porque es solo declaración de funciones. Esta función no me la ejecutó. Esta función no me la ejecutó, porque fíjense que tengo breakpoints acá. Y viene directamente acá. Leyó estas dos funciones, tiene las declaraciones, se las guardó en memoria, las tiene acá, los breakpoints, la memoria global. Y ahora sí voy a ejecutar mi función. Le voy a decir procesar entrada usuaria. Voy a llamar a procesar entrada usuaria. Y acá voy a hacer lo que se llama un callback, que es, mirá, te voy a pasar otra función. Cuando vos termines de hacer, o cuando vos hagas tus cosas, llamámela. Ese es el concepto de callback, que es pasar una función como parámetro. Callback queda más lindo, porque es para, más que nada para el manejo de eventos y una retroalimentación y demás, pero es funciones como parámetros. En esto se basa React y un montón de lenguajes. Entonces, acá entramos en procesar entrada usuario,
Fíjense que no me ingresó nunca alert todavía. Ingresé a procesar otro usuario y mi parámetro que recibió una función. Porque como vimos, los parámetros en JavaScript solo se declara un nombre y puedo recibir cualquier cosa. Si le paso un número, le paso un número. Si recibo otra cosa, recibo otra cosa. Entonces yo digo, bueno, el tipo es función. Y de hecho le puse type of Pepe porque se ve que cuando estuve probando cosas estuve cambiando cosas. Yo dije type of Pepe. ¿Qué es Pepe? No existe porque nunca lo declaré. Entonces es una variable que no existe. Entonces vino acá. Vamos a escribir eso bien. Yo siempre cambio los nombres para demostrar que los nombres pueden ser cualquier cosa. El ejemplo de esto lo van a ver siempre como callback, llamado así, callback. Porque ¿qué quiere decir? Yo te paso un callback. Llámalo en el momento que vos resuelvas tu funcionalidad. Ese es el nombre, pero el nombre puede ser cualquier cosa. Yo por eso le había puesto nombre cualquiera. Fecha. Más de cualquiera. Basta. Sal de aquí. Salí de ahí, maravilla. Yo estoy acá. Vamos a darle F5. Fíjense, ya me leyó las declaraciones. Vino a procesar entrada usuario, que recibe un parámetro que yo le puse de nombre callback para que quede lindo y para que se entienda para qué estoy recibiendo ese parámetro. Pero el nombre puede ser Pepe como era antes o nombre cualquiera. El nombre es esto, recibe un parámetro. Listo. ¿Y yo qué le paso como parámetro? Saludar. ¿Saludar qué es? La otra función que está declarada acá, que recibe un parámetro, pero yo no se lo paso. Yo le digo, tomá, llama a esta función cuando vos tengas ganas. Entonces ahora ingreso acá, vengo el callback, que es la función saludar, y digo, lo que recibí es una función. Sí, es una función. Bueno, entonces digo, bueno, ingresa tu nombre. Porque acá ya es mi lógica de esta función que estoy declarando. Yo digo, bueno, me llamo acá. Entonces me guardé en una variable ese ingreso que hicimos recién y ahora voy a llamar al callback, que es la función que me pasaron como parámetro. Y le paso entre paréntesis nombre. Y acá es cuando realmente me ejecuta esta función saludar. Ahora voy a ver a lo que están preguntando por el chat. Digo, esto haciendo el paso a paso, ahí se comprende. Digo, es algo muy utilizado, por eso me interesa que por lo menos tengan el dato. Si les confundió un montón, olvídense. Vean después el material y lo volvemos a repasar. Ahí Lucas me dice, no debería poner paréntesis a saludar para avisar que es una función. Cuando yo pongo paréntesis, la ejecuto. Ahí ejecuto la función. Yo acá no estoy ejecutando la función saludar, la estoy pasando como parámetro. Entonces, si yo acá pusiera así, estaría ejecutando la función saludar y como parámetro estaría dando lo que me retorna la función saludar, que sería nada, porque la función saludar no retorna nada. Ahí sería todavía más complejo. Se pasa así porque no la estoy ejecutando saludar, estoy pasándola como parámetro. Digo, toma, esto es lo que se llama callback. Digo, bueno, toma tu callback, llamame cuando vos estés listo. Entonces le digo, te paso como parámetro la función, esto hace lo que quiere y en algún momento tiene este callback y lo llama ejecutando esto. En este sentido, que es para mostrar una alerta, es una ridiculez, no tiene sentido. Pero esto se usa más que nada para decir, bueno, tomá, cuando vos termines tu proceso, enviame un mensaje o escribí en tal lado. Entonces yo desarrollé esta función que es resultado final y este método lo único que recibe es, bueno, ¿qué tiene que hacer una vez que finalice? A ver, Lucas, que levantaste la mano. Quiero ver si entendí. Digamos que si yo voy a usar una función dentro de otra, ¿la tengo que poner ahí adentro? ¿Es eso o entendí mal? Dependiendo de para qué. A ver, usar una función adentro de otra es, yo acá mismo puedo llamar a saludar. Acá estoy usando una función, la estoy ejecutando en este momento. ¿Se entiende? Sí. Bueno, de esta forma, del callback, yo estoy usando la función que me pasan como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que me pasan como parámetro? No importa, no sé. Ahora, cualquier función yo puedo definir otra función. A ver,
no sé, que sea función mandar cohete luna, que recibe como parámetro astronauta. Y no sé qué hace porque no me voy a poner a programar mandar un cohete a la luna, pero se fue el cohete. Y con el parámetro no hago nada porque no sé. O lo pongo acá para que quede un poco más claro. Mandar, puse. Bueno, mandar. Esta es otra función y yo acá digo, bueno, procesar entrada usuario y le digo mandar cohete luna. Entonces, esto que es el evento que se llama, o sea, la lógica de desarrollo de a través de la técnica de callback, es justamente decir, bueno, yo te paso esta función como parámetro para que vos hagas lo que yo te digo que o sea, vos tenés que hacer esta función una vez que termines tu proceso. Digamos, acá adentro, lo que pasa es que acá ustedes no le van a ver sentido porque está todo en el mismo script, digamos, lo estoy haciendo todo yo. Pero esto imagínense cuando trabajan con otras librerías, con cosas que desarrolló otra persona. Entonces, yo puedo haber desarrollado esto, ustedes usan esta librería y saben que procesar la entrada de usuario tiene que tener un callback. Y ustedes le pasan el callback, llaman a procesar la entrada de usuario y le pasan el callback. Que es que cuando termine de hacer lo que tiene que hacer, va a llamar a esto. Entonces, digamos, acá habría un montón de código. Banda de código. Y cuando termina, revisa. Bueno, ¿me pasaron el callback? Sí, si me pasaron el callback, llamo al callback como sé que lo tengo que llamar. Y mando el cohete a la luna. O saludo, dependiendo de qué callback me pasaron. ¿Se entiende? Yo, perdón que me meta de vuelta, digamos. No, pero no, creo que entendí, o sea, la diferencia con nombrar a la función directamente es que vos elegís, cada vez que ejecutás, elegís cuál es la otra función que se debe ejecutar, porque puede ser cualquiera, como acabas de mostrar. O sea, no es una fija, digamos, que va a ser siempre la misma. La elegís como callback y se va a ejecutar, puede ejecutar una como la otra, como 200 más. Claro, la recibís como parámetro. Eso, la clave es que recibís la función como parámetro. Perfecto. Entonces, digamos, vos la vas a ejecutar en el momento que quieras. Yo entiendo lo que vos querés decir. Decir, ¿por qué no directamente llamo acá a saludar y a la miércoles? Y no uso el callback. Eso también, digamos, si yo tuviera procesar entrada de usuario así, sin el type of, y digo, bueno, una vez que termino, llamo a saludar, funciona. Pero pierde flexibilidad, digamos. Yo de la otra forma estoy teniendo algo genérico que sin importar la función que me pasen como parámetro, siempre y cuando reciba un parámetro, o no, porque si no lo ignora, sin importar qué función sea, yo una vez que termine de hacer mi código, llamo a esta función. Eso es lo que se suele hacer con manejo de eventos y demás. Es como yo digo, bueno, hace esto, yo agarro un evento o agarro una funcionalidad desarrollada por otro, y si yo sé en su documentación que recibe un callback, le digo, bueno, una vez que termines, llama a mi función que yo sí desarrollo para que sé que se va a ejecutar una vez que terminó tu código. Es más complejo, por eso lo estoy poniendo al final y por eso dije, si no comprenden bien esto, relajen. La idea es que comprendan la descripción de las funciones, el llamado y demás, pero por lo menos sin ingresar paréntesis le estás diciendo que se quede a la espera hasta que definas el parámetro de la función. Claro, digamos, sin decir, acá es que la estoy pasando como parámetro. Digamos, yo además, las funciones, yo podría asignarla en una variable. No sé, función en una variable. Y acá le pongo saludar. Tengo una función guardada en una variable. ¿Y cuándo la voy a ejecutar? En el momento que ponga función guardada en una variable y le pase el parámetro. Ahora. Porque yo le asigné a esta variable una función. La puedo asignar, la puedo mandar como parámetro. Es complejo. Por eso yo digo, JavaScript es simple y todo el mundo arranca con esto. Pero es muy complejo. El tema es que cuando no se tienen estos conceptos claros, se empieza a hacer un poco de quilombo. Pero esta es la idea principal. Sí, yo 5 minutos más tengo, así que si quieren vemos lo de Clojure, tengo un ejemplo y por lo menos lo dejamos grabado para quien lo quiera repasar o no. Es lo mismo
pero no lo mismo. Digo, si comprendieron este concepto de callback, que es que una función se pasa como parámetro, closure es básicamente un cierre en donde lo que se pasa como parámetro engloba todo un contexto. Las variables que estaban se me activó Google, me da miedo, me está escuchando. Cuando me suena el aparatito que algo grabó, bueno, digo, closure es que engloba todo eso. Yo ahora lo explico en 10 minutos, si quieren, digo, para quienes están a full, ya hayan cargado la asistencia, tranqui, pero por lo menos quería dar estos dos conceptos que para mí son importantes. Los terminamos sacando un poco porque marea mucho a la gente y todo el mundo abandona cuando ven esto. Por eso sacaron, pero para mí son importantes porque casi todos los lenguajes se basan en esto. Sin decirles, digamos, pero este es la base de un montón de lenguajes. Y ahora les muestro el ejemplo de closure. Ahí creo que Diana levantó la mano, ¿o no? Me pareció ver ahí un cosito. ¿O no? Flashé yo. Sí, yo. Sí, bien. No, era una pregunta. Para hacer ese callback, Sí. digamos, no tengo que llamar nada ni agregar nada, simplemente lo uso. ¿Es como un concepto de que se puede hacer o...? Sí, es un concepto que permite el lenguaje JavaScript. Un montón de lenguajes lo permiten. En donde se puede pasar la función como parámetro. Entonces, como yo paso una función como parámetro, la puedo utilizar adentro de la función como el parámetro. Puedo no usarla también si quiero, pero la puedo usar como cualquier parámetro que recibe una función. Entonces, si en algún momento quiero, la llamo. Yo por eso le había cambiado el nombre, porque obviamente le pongo función callback o lo que quieran, pero esa es la idea. Y como vos bien dijiste, eso es más que nada el concepto, es una técnica que permite resolver JavaScript, donde tengo funciones, le paso como parámetro. Obviamente puede ser una, puede ser dos, puede ser 40. Y las funciones que paso como parámetro pueden recibir funciones como parámetro. Y ahí, como leí en algún momento, no sé quién dijo, lindo quilombito se puede armar. Sí, y sí, por eso digo. Por eso es muy usado también, porque se pueden hacer un montón de cosas. No, tranqui. A quien dijo que se tenía que ir. Bueno, y esto comprendido, aunque sea medio así con pinzas, yo les voy a dejar los ejemplos para que después los revisen y demás. Hay explicación. Yo además les voy a dejar este texto que está sacado del lenguaje JS y no sé quién, en donde explica de nuevo que es un callback y que es un closure, que capaz lo explica mejor que lo explico yo y les queda más claro. También lo van a ver en un montón de lados, pero bueno, esto es una forma. Closure está muy asociado al callback, que ahí, como dijo, ya me perdí el nombre, Luis, cierre, digamos, lo que hace es como englobar ese llamado, esa función que estamos pasando como parámetro con todo lo que tenga esa función. ¿Qué quiere decir eso? Yo también tengo el ejemplo ya grabado, porque si me pongo a hacer estos ejemplos explota la cabeza. Fíjense, yo tengo una función que se llama crear función. Que se llama crear función porque se llama así. ¿Y qué tiene esta función crear función? ¿Qué me retorna? Una función. Por eso se llama crear función. Para que, digamos, funcione un montón de veces. Define una variable local. Ya vimos lo que es un scope de variable local, en donde esta variable vive desde esta llave hasta esta llave. Define una función local que vive acá adentro y que escribe una alerta y retorna la función. Acá es donde suelen explotar más cabezas. Entonces, esta función, ¿qué hace? Me retorna una función. Yo agarro esta función como parámetro y la llamo. El closure, ¿qué quiere decir? Que todo esto quedó encerrado dentro de esa función y puede ser llamado en el momento en que querramos. Ahora lo vamos a ver. Voy a cerrar esto porque ya me está mareando un poco. Vamos a ponerle un breakpointcito ahora una vez que lo levantemos. Esperen que lo estoy moviendo acá. Tiki tiki tiki. F12. Eso da error porque esto es justamente lo que les quería mostrar. Ese error está a propósito. Yo a veces hago ejemplos, por más que no parezca. Entonces fíjense, yo tengo mi función declarada acá arriba.
que todavía no ingresó a ejecutar esta función, crear función. Ahora la voy a ejecutar. Siempre que yo pongo una función con paréntesis, ahí la ejecuto. En el momento que le pongo los paréntesis, la ejecuto. Antes solo la declaro o la paso como parámetro. Entonces, acá voy a ejecutar crear función. F11, fíjense, me meto en crear función, lo está ejecutando. Define una variable local que se llama nombre. Declara esta función, que fíjense que lo que hace es un alert de nombre, que está declarado acá, en este ámbito, entonces sí lo puede hacer. Y retorna la función. Muestra nombre es esta función que se llama muestra nombre. Ahí lo veo a Fernando que le va a agarrar un ataque. Tranqui, como dije antes, que esto ya es más complejo. Lo doy para quien quería avanzar un poco más con esto, pero no vamos a andar haciendo ni closure, ni callback, ni nada, pero es muy utilizado, entonces está bueno que tengan el conocimiento quien le interese. Retorna la función y esta función la guardé en una variable. Fíjense que yo tengo guardado en mi variable esta función muestra nombre. Y esto es lo que se llama closure. Que esta función muestra nombre adentro tiene la variable nombre, tiene todo guardado. ¿Se entiende? Sí, Ever, se puede hacer eso que decís, digamos, justamente esa es la gracia del closure y del callback, que yo puedo agarrar una función que tenga, la guardo, hay que ver para qué la quiero guardar, pero la puedo pasar como parámetro para ejecutar en algún momento. Igual yo, si tengo una librería, la puedo ejecutar en cualquier momento, digamos, yo acá, pero esta muestra nombre, esto es sobre todo porque se hace, la propiedad más importante que existe acá es el encapsulamiento. Este es comportamiento interno que yo no quiero hacer visible a mi exterior y no quiero que alguien vea que muestra nombre usa una variable interna. Yo digo, bueno, la función solo se puede crear acá. Igual en JavaScript no hay privado, ni público, ni nada, así que alguien puede venir y verlo, pero lo importante es el concepto. Digo, esta función se crea, se guarda acá y yo acá la ejecuto. Y una vez que la ejecute, fíjense que acá estoy llamando a mi función. ¿Mi función qué es? Esta variable, que se podría llamar Pepe, que tiene asignado esto, que es esto que hice acá. O sea, respondí con esto que está haciendo un alert de una variable que está definido acá. Esto es lo raro. Eso es el concepto de closure. Entonces vengo acá, la ejecuto, le pifié, porque no había puesto el breakpoint acá. Le pifié de teclado, me parece. Ah, no, apreté pantalla completa, sí, no. Me fui de cosas, un momento. Bueno, ahora ya vino 80 veces porque le pifié a la tecla. Hasta el miércoles, Alejandra. Sí, yo dije perdón, pero entonces le voy a dar F5 ahora. Fíjense, yo acá vengo de nuevo. Retorné la función. Cuando retorno la función, asigna esta variable y retorna esta función, que usa esta variable, pero que es una variable de este scope interno. La puede usar cuando la ejecute porque usa el concepto de closure, que es todo esto lo contextualiza y lo guarda en la variable. Entonces yo cuando aprieto F10, retorno y acá adentro está, en esta mi función, mi variable, está todo. Está metida la función, la variable que voy a usar, todo. Entonces cuando yo llame a mi función, ahí es cuando me ejecuta este alert. Y este alert tiene una variable nombre, que estaba definida antes en realidad. Pero como está dentro de este closure, está dentro de... fíjense que de hecho lo llama closure. El mismo scope me define que esto es un closure, crear función. Entonces acá adentro tiene este nombre y esto me va a dar un alert de codo a codo, que es algo que estaba definido internamente y que yo no puedo cambiar desde afuera. Fíjense, acá me dice codo a codo. Ay, no sé por qué le pifié de cosito, perdón. Me hizo el alert. Sí, codo a codo, listo. Me hizo el alert.
Entonces vengo acá y ahora supongamos que yo quiero asignar esta variable nombre y le quiero poner otra cosa, le pongo hola. Con lo que aprendimos recién, no estoy modificando esta variable, porque estoy definiendo una variable nueva, global, que se llama igual que la variable que está acá adentro. Cuando yo llame a mi función, ¿qué me va a decir? El alerta, ¿qué me va a decir? ¿Codo a codo o hola? Ya todos lo sabemos, me va a decir, viene acá, lo llama, tingui, codo a codo. Porque esta es la gran ventaja que tiene Clojure, que yo puedo definir variables locales en mi ámbito de función y estas no pueden ser sobrescritas desde afuera. Hay una forma loca de sobreescribirla, pero si se lo explico ahora se mueren todos. Sí, bueno, sí, podés verlo con guardado de horas y demás. Sí, digo, esa es otra forma también de manejarlo. Pero digo, lo que tienen que tener en claro es eso. Y que fíjense que yo después, si quiero llamar a esta función interna que está definida acá, que se llama muestra nombre, digamos, la función está declarada acá, pero está declarada adentro de esto. Entonces, que esté declarada de esta manera interna hace que esté encapsulada, entonces que yo no pueda acceder a esa función. Entonces, cuando yo vamos a venir acá, ¿sí? Cuando yo venga a llamar a muestra nombre, que está declarada acá, yo digo, pará, si está acá, ¿por qué directamente no llama a muestra nombre y a la miércoles? Me va a decir, no existe. No está definida. Porque solo está definida dentro de este closure, que solo se puede llamar a través de crear función. Entonces yo creo función, me devuelve todo este paquetito, y este paquetito lo puedo ejecutar, y me ejecuta lo que está acá adentro, que es lo que me devolvió. Entonces es como un concepto complejo, pero que sirve mucho para generar encapsulamientos, reutilización de funciones y demás. Digo, hay un montón de complejos acá que llevan mucho tiempo de programación orientada a objetos, o de complejos de encapsulamiento, de abstracción y demás. Pero como yo veo que hay muchos que por ahí sí o están estudiando o quieren, digo, les quería dar este puntapié, por más que lo han sacado. Les dejo los ejemplos, está el material para que lo lean, investiguen un poco más al respecto. No es como funciones anidadas, porque las funciones anidadas es cuando una función llama dentro de otra función. Digamos, yo puedo adentro de una función crear otra función, digamos. A ver, sí es una función anidada dentro de la otra, pero la forma en que la estoy llamando es lo que genera el concepto de closure. Si querés decirle función anidada, podría ser. Te dije que no en un principio, pero después volví atrás. Puede ser como una función anidada, pero no es que anidas no la ejecución de funciones anidadas, sino la utilización de funciones. Algo así. Fernando, que está levantando la mano, perdón. A ver, ¿ahí me escuchás? Sí. Ahí me llevó un tiempito, pero creo que lo entendí. O sea, al principio es como que las primeras 8 líneas haces el encapsulado. Después en la línea 10 decís, bueno, yo defino que mi función es crear función, y ahí la llamás, o sea, mi función es, adentro de mi función, adentro de esa variable está esa función. Después, acá ejecutás la función crear función, que me va a retornar otra función. Correcto, y se mete adentro de la variable mi func. Y claro. Después la variable, en la 11 le ejecutás mi func y funciona crear función, porque es perfecto. Después va nombre hora y la ejecutás nuevamente la 15, pues bueno, como es global, eso se entiende. Lo único que me queda duda es que no entiendo la línea 7 adentro del encapsulado. Adentro de la línea 7 va un return que de verdad que no entiendo qué es, porque digamos, yo veo que el función dice, bueno, acá función se llama así, el nombre es este, es un nombre interno, la función tiene este nombre, y adentro de los corchetitos dice alerta nombre. El nombre es una variable interna. Y el return muestra nombre, no me doy cuenta qué es. Dijiste que como que cierra la encapsulación, pero no lo entiendo. Acá estoy retornando la función. Esta función que es interna, esta función está declarada acá adentro, en este scope. Entonces no se puede usar por fuera de este scope. Pero yo lo que estoy haciendo acá es retornándola. Entonces por eso la estoy pudiendo asignar acá en mi func y después la estoy pudiendo ejecutar. Porque estoy retornando justamente este muestra nombre. O sea, ahí estoy retornando el closure, que es decir, tomá, te doy todo el paquetito este que me armé,
te lo retorno para que lo uses cuando quieras. Y por eso lo estoy pudiendo asignar acá, porque este crear función me está retornando este paquetito que se llama muestra nombre. Perfecto, y está bien, perfecto. Claro. Está bien. Perfecto, digo, es tal cual lo dijiste vos. Esa es la forma de justamente de repasar esto y de comprenderlo. Así que está bueno que lo hayas preguntado así, porque sirve un montón. Así, digamos, acá es donde yo acá estoy armando el paquete, vendría a ser, de mi función, con sus parámetros, métodos, lo que sea. Esto podría ser mucho más grande. Y acá estoy retornando esta función. En donde, como la retorno de esta forma, acá después solo la puedo usar. No la puedo modificar, ni cambiar los valores que están generados acá, ni nada. Solo la puedo usar. Esa es una de las ventajas que tiene este closure, en donde tengo estas variables declaradas y demás. Hay muchas utilizaciones para esto, pero bueno, esta es una y está bueno. Bueno, listo. Si no estuviera el return, se perdería el control de crear función. Claro, si no estuviera el return, esto no se puede hacer, porque esto no retornaría nada. Si este return no estaría, este crear función no retornaría nada. Entonces no me va a retornar undefined, porque no me retorna nada. Entonces acá estaría asignando nada y acá estaría llamando a la nada y me rompe todo. Si después lo quieren probar, lo pueden probar. Pero sí, ahí como Gustavo también dijo, es así. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, ahora ya sí cerramos con este temita que para mí por lo menos está bueno que quien le haya dedicado un poco más le sirva. Tranqui que ni siquiera vamos a hacer esto en los TP obligatorios, ni vasos necesarios, ni nada. Pero es un concepto bastante utilizado en todos los lenguajes modernos, sobre todo el de callback y closure. Entonces para mí es válido comprenderlo. Hay mil también formas de manejarlo y demás. Después lo verán. Bueno, listo. Digo, por mi parte voy a cortar la grabación.